Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Muy buenas tardes, amados en Cristo. Saludos a todos. Espero que hasta hoy todos hayan tenido un excelente fin de semana. Saludos a todos los hermanos de aquí de San Clau, todos los hermanos allá en la isla de Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica, y todos aquellos hermanos que se conectan de una manera u otra con nosotros. Muchas gracias. Siempre los exhortamos para que compartan si lo que estamos enseñando de esta plataforma está siendo de bendición para ti. Compártelo con alguien. Completamente gratis. Con esto en mente vamos a orar para así pedirle dirección al Espíritu de Dios en esta tarde para que sea Él quien nos guíe a su verdad. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este día maravilloso donde nuevamente tú nos regalas otro día más de vida. Tu misericordia fue nueva hoy. Gracias por lo que tú eres. Representan en la vida de nosotros, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro fondo de auxilio. Dios que nos sustenta cada día. Nos cansaremos de expresarte nuestra gratitud, de decirte que te amamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por este día. Nos detenemos, Padre, para seguir orando por las necesidades. Sigo orando por mi mamá Ramonita allá en la isla de Puerto Rico. Todos aquellos hermanos, mi esposa, mis hermanas, sobrina de Mari, Tita, madre, Noemí, Ilma, por todas aquellas personas que necesitan un toque de sanidad de parte tuya. Oro para que según tú has propuesto en tu perfecta voluntad, tú obres. No te pido, no te exijo, solamente te pido. También oramos para que tú suplas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria. También oramos, Señor, por esta situación aquí en Estados Unidos y muchos otros lugares donde la injusticia está expuesta a la luz de todo, para que tú tengas misericordia, Padre Santo. El enemigo se ha levantado para hacer un caos, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Sabemos que en tu palabra ya tú tienes todo predicho, pero oramos para que tú tengas misericordia en este tiempo. También te pedimos en este momento que tomes nuestras mentes, nuestros pensamientos, para que podamos dedicarlo al consejo de tu palabra, para que todos seamos exhortados, edificados y consolados. Y si hubiera alguien que todavía no dio ese paso de fe, de entregar su existencia respirando sin vida al Señor y tuyo en Cristo, que hoy tenga la oportunidad de todo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que damos la gloria, la honra y el honor siempre. Amén. Amén y amén. Muy buenas tardes nuevamente. Espero que todos se encuentren bien. Hoy seguimos con nuestro estudio de este libro que escribió Mateo y pasamos al capítulo 11. El verso 1 del capítulo 11 es así. Luego que Jesús el Cristo terminó de darle instrucciones a sus 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Verso 2. Juan el Bautista, quien estaba en la cárcel, oyó acerca de todas las cosas que estaba haciendo Jesús, el Mesías. Entonces envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el Mesías, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Jesús les responde: regresen a Juan y cuenten lo que han escuchado y han visto. Que los ciegos ven, los paralíticos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y que anuncio las buenas nuevas a los pobres. Digan además que benditos son todos los que no dudan y no se apartan por causa de mí. Todo esto es importantísimo. Los primeros 19 versículos del capítulo 11 giran en torno a Juan el Bautista. Todo esto es importante saberlo y conocerlo, porque muchas veces leemos y no nos detenemos a ver el panorama, a ver lo que está ocurriendo. Ya sabemos que en el capítulo anterior nuestro Dios encarnado estaba instruyendo a sus discípulos para esa misión que Él les dio a ellos.
aquí está solo, permitiendo que sus discípulos se desarrollen. Esa es la realidad de lo que estamos viendo aquí. Y en estos 19 versículos que tratan de Juan, encontramos unas preguntas que son importantes y resaltan dentro del contexto de lo que estamos viendo en este panorama, este cuadro. Y la primera pregunta está en el verso 3. La pregunta que le hacen a Jesús: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Eso debe detenernos. No podemos seguir. Tenemos que analizar, tratar de visualizar el cuadro, tratar de internalizar todo lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo que se nos está presentando. El versículo 7 continúa con otra pregunta. ¿A qué clase de hombres fueron a ver al desierto? Es una. ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? 2. En el verso 8 continúan las preguntas. Y todas estas las tenemos que desglosar. Tenemos que saber exactamente qué es lo que se nos está presentando aquí. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está presentando? El verso 8 dice: ¿o esperan ver a un hombre vestido con ropas costosas? Y el Señor les responde: no, la gente que usa ropas costosas vive en los palacios. En el verso 9 continúa y le pregunta a ellos: ¿buscaban a un profeta? Y el Señor les responde: así es, pero Juan es más que un profeta. En el verso 16 está documentada la última de todas estas preguntas y le pregunta a ellos: ¿con qué puedo comparar a esta generación a la que se encontró nuestro Dios cuando Él nos visitó? Y es una buena pregunta, porque esa sería la pregunta que yo haría en este contexto. Y en nuestro contexto podemos comparar lo que está ocurriendo con los días de Noé. Escribe eso. Como vimos anteriormente, el primer verso de Mateo, de este libro que escribió Mateo, inspirado y guiado y dirigido por el Espíritu Santo, nos informa que nuestro Dios encarnado, Jesús el Cristo, salió separado de sus discípulos. Eso está todo ahí claro. No impresionamos a Dios por leer. Impresionamos a Dios cuando nosotros escudriñamos su palabra y la obedecemos, la internalizamos y la hacemos de nosotros. La verdad, no ideas erradas, no enseñanzas que no aportan nada a nuestro crecimiento espiritual. Todo esto es importantísimo. Salió separado de sus discípulos a seguir enseñando, a seguir predicando en las ciudades, pueblos cercanos de aquella región de Galilea. Estaba en Galilea. Todo importante, porque si no conocemos el contexto, obviamente vamos a continuar con los pretextos, tomando textos fuera de su contexto, siendo pretextos, como se ha hecho con este capítulo y se lo voy a comprobar. Y obviamente nuestro Dios encarnado fue quien comisionó a sus discípulos, apóstoles, y aquí Él le da la oportunidad y el espacio para que ellos cumplieran con la misión. Así ellos tendrían la oportunidad de desarrollarse para el futuro que tendría, obviamente, en sus ministerios. Que si nuestro Dios estuviera ahí, la gente no le iba a hacer caso. No está el líder principal, la otra gente no son importantes. Esa es la realidad. No hay nada que ocultar, esa es la realidad. Pero mientras Jesús visitaba las otras ciudades o pueblos, aldeas de esa región de Galilea, Juan el Bautista reaparece nuevamente en el escenario, en este contexto. Y todo esto es importante, porque la gente está equivocada. Establecimos desde aquí que Juan bautizó al Señor, pero no lo conoció. Escuchó la voz de Dios hablar del cielo, pero la realidad del caso es que a nosotros nos enseñaron tantas historias erradas. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. La gente no sabe que Abraham tuvo que crecer en la fe. En nuestro estudio de Génesis, que está en nuestra página de Facebook, enseñamos claramente todo acerca de Abraham y cómo él creció en la fe y cómo él vino a ser el padre de la fe, porque Dios no lo llamó y ya rápidamente fue el padre de la fe. Es pura mentira. Hay un proceso de crecimiento, de acercamiento. Esa es la realidad viva, verdadera de nosotros, cuando obviamente nos rendimos a Dios, nuevamente nos volvemos a Dios. Sin embargo, en el escenario Juan no está presente, él está encarcelado. Herodes, obviamente, Antipas, lo encarceló. Y de eso estaremos hablando en el capítulo 14 con más lujo de detalle. Pero el historiador Josefo, para anticiparle algunas cosas, en su obra que se los recomiendo, Antigüedades Judías, que aprendemos bastante cuando estudiamos todo esto, dice que Juan el Bautista estaba detenido en una fortaleza de una colina en Macaurus, un lugar que se encuentra
unas 15 millas de Israel, 15 millas en el lado este del río Jordán, desde la ciudad de Jerusalén. Según el historiador de Josefo, también allí fue donde fue ejecutado Juan el Bautista. Mateo, capítulo 14, Marcos 6, documenta con lujo de detalle esta injusta y cruel a la vez ejecución. Cuando lleguemos al capítulo 14 de este libro, hablaremos más de lleno acerca de todo esto. Pero continúe conmigo para que podamos seguir internalizando y aprendiendo todo esto. Juan ya conocía que sus días estaban contados, que él no saldría de esa cárcel vivo. Él ya conocía a todos estos hijos del diablo. Escucha, toda persona que hace la obra del diablo son hijos de él. El diablo tiene muchos hijos. Pero allí estando encarcelado reflexionaba sobre cuál sería el legado de su vida. Y esto obviamente le causó preocupación, porque no estaba seguro si Jesús era el Mesías. Dudó. Esa es la realidad humana. La duda entró por causa del pecado. El ser humano duda acerca de Dios. La duda obviamente es incredulidad. Está vinculada a la incredulidad. Envió a 2 de sus discípulos. Siempre iban 2, no iba uno solo. Esa era la costumbre. Para encontrar a Jesús, quien todavía para ellos era el gran Sadik, maestro, a quien Dios usó. Pero él no sabía que era su Dios encarnado. Y esto es chocante para los cristianos, porque la religión nos enseñó que él sabía. La religión nos enseñó que él sabía, pero te voy a comprobar que no. Había urgencia. Los discípulos tenían que buscar a Jesús, hacerle la pregunta, esperar su respuesta, para ir nuevamente rápido e informarle a Juan, allí encarcelado. La pregunta, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? ¿A quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Está ahí? No la podemos pasar sin responder a ella. Una de las principales cosas que yo personalmente he aprendido al estudiar responsablemente la palabra de Dios, y más estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que el pueblo judío no entendía y menos comprendió a su Dios encarnado. No comprendieron su humanidad, no comprendieron que era compatriota de ellos, de la tribu de Judá. No comprendieron nada de eso, no lo comprendieron. Y todavía muchos están enredados y creen que cuando vayan al cielo van a encontrar a 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se llama politeísmo, creencia en muchos dioses. Dios es uno. Dios, en su primera visitación, no dejó su trono, pero está aquí en su tierra. Eso se llama omnipresencia. Te lo voy a repetir porque obviamente todas estas cosas nos enseñan claramente. Dios no dejó su trono para estar aquí en su tierra. Él puede estar en todo el universo y fuera del universo porque Él es Dios omnipresente, no tiene límites. Internaliza esto porque obviamente muchas personas no comprenden esta verdad fundamental. Pero nuestro Dios encarnado usó diversos métodos para comunicarse con su pueblo. Usó las cosas que obviamente eran relativas a Él, que ellos se relacionaban con Él. Y esta pregunta parece ser difícil de entender. Y para el cristianismo religioso, la interpretación de ellos, lejos del blanco. ¿Eres tú el Mesías, al que hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? Tú y yo fuimos helenizados. ¿Qué significa eso? Que nos enseñaron religión en vez de la verdad. Interpretaciones de personas gentiles que trataron de interpretar libros que fueron escritos para el pueblo judío. Cuando debe ser lo opuesto. Deben ser los judíos quienes deben enseñarnos a nosotros. Y ahí se empezaron obviamente porque si hay algo si existe algo que hace la religión, es dividir. Una crea una cosa, la otra crea otra. Hay un enredo. En vez de confinarnos a la palabra, ¿qué dice la palabra? No lo que digo yo. Mis opiniones no son válidas. Lo que dice la Biblia. Pero en una simple lectura podemos establecer que Juan tuvo dudas. Simple. Sobre el propósito y la misión de Jesús como el Cristo. Y sobre su lugar en la historia de la redención de su pueblo Israel. ¿Y qué diremos de la redención de toda la humanidad? Porque el pueblo judío pensaba que la redención era solamente única para ellos. Porque la religión, obviamente, te aleja de la verdad. La verdad te lleva directamente a Dios. La religión te aleja totalmente de Dios. La verdad te lleva directamente a Dios. Ese es el punto importante. Por eso es que tú hoy día, y más porque tenemos tantos medios comunicativos, ves cómo la verdad está siendo pisoteada por la mentira. Pero esa es la realidad en la que vivimos. Juan tuvo dudas. Pero el cristianismo religioso, católico, con todas sus ramas protestantes,
del concilio, de denominación, independiente, de lo que sea, es todo lo mismo. Han elevado a estos personajes de la Biblia, como Juan el Bautista, como Abraham, como David, y lo han colocado en pedestales de perfección espiritual, cuando el único perfecto en toda la Biblia es Cristo, el único. Pero si estudiamos con responsabilidad, nos podremos percatar que ellos fueron personas que tuvieron que crecer en la fe, confianza en Dios y en su palabra, como tú y yo. Pero dentro de las muchas opiniones que tiene la religión, y ellas son populares, y si así dijo la religión, la gente dice, yo aprendí así, y eso es lo que creo. No se detienen a ser sinceros con ellos mismos. Son unos orgullosos. Yo fui instruido en la religión y humildemente he tenido que desaprender y aprender y admitir mis errores. Y desde esta plataforma, que tengo la oportunidad ahora de hacerlo, estoy rectificando todo lo que enseñé incorrectamente. Tenemos la oportunidad, pero se requiere que seamos sinceros con nosotros mismos y que seamos humildes y sencillos. No que tengamos un medallón que dice soy humilde. No, eso no es humildad, eso es arrogancia. Pero ellos creen, estos líderes y obviamente maestros, eruditos del cristianismo, de la rama que sea del catolicismo, que la mayoría de las enseñanzas que tienen los protestantes vinieron de su madre religión. Lo quieras admitirlo o no. Si te detienes a estudiar, como lo he hecho yo, te vas a percatar de todo esto. Ellos tienen una teología de reemplazo. Ellos sacaron el libro de Mateo del Nuevo Testamento. Lo eliminaron. Porque Mateo fue escrito originalmente en el idioma hebreo. Estudia, saca tiempo, alta investigación, como lo he hecho yo. Ellos creen y enseñan que Mateo corrompió los manuscritos griegos cuando el libro fue escrito en hebreo. Imagínate tú eso. Ese es el punto de estudiar. Son puras mentiras. Que nuevamente reitero, el evangelio originalmente de Mateo, que escribió Mateo, fue escrito en el idioma hebreo. En sencillas palabras, para los religiosos resolver este supuesto problema de esta pregunta sobre la identidad, porque eso es lo que estamos viendo aquí de Jesús. Ellos afirman que eso nunca sucedió. ¿Cuál es su respaldo bíblico? Está en Mateo capítulo 3, verso 11, donde están documentadas algunas cosas que dijo Juan acerca de Jesús, que para ellos significa que Juan estaba seguro de la identidad real de Jesús. Pero te voy a comprobar que no. Por eso es que desde que empezamos este libro, estamos visualizando cómo el pueblo de Dios vio a su Dios encarnado. No lo vio divino, lo vio a él como un simple hombre que era usado por Dios. Así vio el pueblo de Dios a su Dios encarnado en forma humana, como un simple hombre. No como el Dios que nos visitó a todos. Pero Mateo capítulo 3, para expandir en lo que estamos hablando. Amado, no te sorprendas con todo esto. Porque de la misma forma que el pueblo judío no conoció a su Dios, hoy día la gente no conoce a su Dios, solamente conoce a un Jesús de la religión. Somos contados los que conocemos al Dios encarnado que nos visitó, en esa persona de Jesús el Cristo. Somos pocos. El Jesús que están enseñando la religión es un Jesús que te confina las cosas de esta tierra, de este sistema corrompido, lejos de Dios. Que lo que te están vendiendo es un comercio, bendición, que tu bendición viene, que esto, que lo otro, todo una basura, pura basura, que no aportan nada al crecimiento de nosotros para acercarnos a Dios. Crecemos en conocimiento para acercarnos y obedecer a nuestro Dios. Mateo capítulo 3, verso 11 dice, es cierto que yo, hablando Juan, bautizo con agua a los que se arrepienten, porque no hay salvación sin arrepentimiento de sus pecados, y se vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Verso en ese mismo capítulo 3, verso 17, nosotros hablamos de todo esto, está ahí en nuestra página de Facebook. Estamos grabando esto con propósito. Verso 17 dice, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La religión asume que estas declaraciones que fueron escritas, Juan estaba declarando que Jesús es el Cristo. No hay tal indicio, no hay tal señal, no hay tal enseñanza. Que la pregunta nuevamente surge, si él estaba tan seguro, ¿por qué envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús y por qué todavía tiene discípulos cuando su responsabilidad era dejarlos que ellos fueran al Mesías? Se cae de la mata, como dicen allá en la isla de Puerto Rico.
Pero como estos religiosos son partidistas de esta teología de reemplazo, ellos enseñan que Mateo agregó eso, que Juan nunca hizo tal pregunta, porque está puesta en pedestal. Hombres que han sido puestos en pedestal. Ellos convierten en un ídolo a lo que sea. Solamente vete al Vaticano. No hay espacio para una estatua más. Y si sale otra, hacen el lugar para ponerla. Pero el razonamiento de ellos, lejos de la verdad, dentro nuevamente del cristianismo religioso, es que Juan y Jesús estaban usando palabras codificadas, supuestamente. Solamente los judíos que podían entenderlo. Porque ellos estaban evitando que los romanos se dieran cuenta. Y presta atención, este era el contexto. Porque la ideología del pueblo de Israel, recuerden, son la cola, no la cabeza. El imperio romano estaba sobre Israel. Era el imperio poderoso sobre todos los otros imperios. Ellos no querían que los romanos descubrieran que Jesús es el Cristo. Ellos estaban siempre pendientes de todos aquellos que se autoproclamaron ser el Mesías, porque hubieron otros Mesías como hoy día está pasando. Pero viene uno, y ese es el falso, segundo hijo de perdición. Pero Roma no tenía ninguna perspectiva espiritual o religiosa en cuanto a las cosas de los judíos. Lo que ellos sí tenían claro y creían bien claro era que ese Mesías sería un gran líder guerrero. Y ellos sabían que este líder guerrero de Israel iba a vencerlos a ellos. El imperio romano iba a ser derrotado. Y este es el punto importante, que obviamente es una lectura así por encima de lo que estamos en el capítulo 11. Te pierdes todo esto. La palabra no se hizo para entretenernos, para una lectura de entretenimiento. Tenemos que conocer el contexto, saber qué es lo que está pasando. Cuando conocemos el contexto, la palabra se explica por sí misma. Pero dentro del contexto cultural de los judíos del primer siglo, todos los reyes de Israel fueron llamados hijos de Dios. Te lo voy a repetir nuevamente. Todos los reyes de Israel fueron llamados hijos de Dios. De ninguna manera se consideró al Hijo de Dios como un título exclusivo para el Mesías. Para Juan, presta atención, quien después que bautizó a nuestro Dios encarnado, escuchó esa voz del cielo como de truenos. Lo escuchó claramente. Escuchó que Jesús es el Hijo de Dios, mi Hijo amado. Esto no llevó a Juan rápidamente a creer que este es el Dios encarnado. Duda es lo que estamos visualizando aquí. Para Juan, esto fue que Jesús sería el próximo rey de Israel terrenal. No el rey esperado. Porque esta era la esperanza y la expectativa común dentro de todo el pueblo judío. Todo esto lo tenemos que tener presente cuando estudiamos todo esto. Algo que el imperio romano se mantuvieron vigilando, porque sería el fin de su imperio. Pero Jesús, el Cristo, es nuestro Dios encarnado, el Cordero de Dios. Y lo primero que debemos ver en el contexto, como un cuadro completo, es la declaración que documentó Juan en el Evangelio que él escribió. Sigo usando el término para que podamos entender que todas estas cosas fueron reveladas. Ellos fueron inspirados, guiados y dirigidos para escribir todo esto por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, verso 24 en adelante, dice las Escrituras. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron a Juan: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué autoridad tú bautizas? Obviamente, religiosos que no conocieron absolutamente la profecía que les fue revelada a los verdaderos profetas. Y dejaron al pueblo ignorante, porque la religión te deja ignorante. Punto. Juan le responde: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio, su ministerio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Esto ocurrió en Betán, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se le acercaba y le dijo: miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Rápidamente, la religión, yo personalmente, esa era mi creencia, que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. No le reconocí como el Mesías, porque Juan está escribiendo la historia después
Eso es que decir que Dios predestinó a Judas para que fuera el traidor, hace a Dios dualista. Judas eligió traicionar a nuestro Dios. Y Juan escribe luego de la traición, porque las profecías del Antiguo Testamento no mencionan nombre. ¿Dónde sacamos eso de predestinación? ¿De quién? De Calvino, de la religión. Un católico que cruza la reforma. Se sale de una religión para meterse a otra. Son todos los calvinistas y de eso hay muchos. Pero son unos arrogantes. Ellos creen que ellos tienen la única verdad. Ellos tienen su verdad, pero no la verdad. Y su verdad está fundamentada en la religión, no en lo que establece Dios en su palabra. No es lo mismo ni se escribe igual. Nota un par de puntos, por si no los habías visto en esto que acabamos de leer. Primero, se establece 2 veces que Juan el Bautista no sabía quién era Jesús de Nazaret. Se establece claramente, ahí lo vimos, lo leímos. Segundo, luego que él sumerge a Jesús y sale, escucha la voz del Dios viviente. La conclusión de Juan aquí no es que Jesús es el Mesías divino, Redentor de Israel. Más bien que Jesús es el Hijo de Dios. La gente está equivocada. Hijo del hombre habla de la divinidad. Hijo de Dios habla de la humanidad. Lo opuesto. Y para esa época, de ese contexto del primer siglo, Hijo de Dios significaba que esa persona sería ungido como rey. Podía ser ungido como profeta. El profeta prometido. Sacerdote, nuestro sumo sacerdote. El Espíritu de Dios desciende sobre Jesús, su humanidad, porque ilustra la unción que ellos conocían. Todo lo relativo, lo que ellos conocían, nada extraño. Esto es lo maravilloso de poder entender y comprender la palabra. Y durante siglos los reyes, los sacerdotes, sumos sacerdotes, todos los profetas eran todos ungidos con el aceite de la unción. Todo era un cuadro, un símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que descendía sobre estos reyes, sacerdotes, profetas. Por aquí está el Dios encarnado. No un Dios encarnado, el Dios encarnado, el único. Todo esto era que estaban obviamente separados para el servicio al Dios viviente. La creencia era que habían sido apartados, separados. Esa era la creencia. Ahora tú y yo. Ese es el problema, que la gente está tan equivocada porque ahora hay un sinnúmero de estos autoproclamados profetas y apóstoles y líderes y pastores que se han autoproclamado ser los ungidos. Pero Juan los desmiente. Primera de Juan capítulo 2 verso 20, y es el Espíritu de Dios que nos desmiente. Nosotros todos tenemos la unción del Santo a la misma medida. Ellos no están sobre nosotros y nosotros sobre ellos. Estamos en el mismo plano. Primera de Juan capítulo 2 verso 20. Léelo para que te convenzas tú mismo. Juan solo entendió que Jesús era otro israelita para un llamado de rey o profeta o sadik, como se había obviamente identificado. Es aquí donde obviamente resalta y se revela obviamente su identidad con más lujos de detalles. No encontramos a Juan declarando a Jesús como el Mesías divino. No lo encontramos, no está. No lo identifica como Emmanuel, Dios con nosotros. No hay tal cosa. Son inventos de la religión para mover tus emociones. Es nuestro Dios encarnado quien revela su identidad 100% divina, aquí en la tierra, sin dejar su trono de gloria. Esto es maravilloso. No hay errores. Mateo escribió claramente lo que el Espíritu de Dios le dijo que escribiera. El problema es que permitió las dudas dictar en sus mentes acerca de quién es Cristo. Y él quería saber, porque ellos estaban esperando al Mesías. Nosotros estamos esperando a nuestro Redentor, que viene otra vez. Ese mismo que él visitó hace 2000 años, 2 décadas, 4 años. Ahora sabemos firmemente, sin reserva, que Jesús es el Cristo, que Él es nuestro Dios, el Mesías divino, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos justifica ante Él mismo. Sin embargo, lo que acabo de hablar no fue entendido en lo absoluto dentro del pueblo de nuestro Dios, Israel, porque nosotros no hemos reemplazado a Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hasta este punto, porque nuestro Dios no lo había declarado abiertamente, aunque los religiosos del cristianismo quieran decirlo lo opuesto. Si te detienes a estudiar, te percatarás que no. No hay tal pista, tal indicio, no hay huellas de nada de esto. Juan tiene que mandar a sus discípulos para que Jesús les responda. No, pero él dijo que era el Cordero de Dios. Amado, los corderos durante aquel siglo se habían utilizado a diario. Miles de ellos eran sacrificados para quitar los pecados de los judíos, arrepentidos, la gente que se arrepentía, porque no hay salvación sin arrepentimiento. Desde la antigüedad hasta nuestro presente es lo mismo. Entonces, para mí, personalmente, es que Juan no estaba visualizando a Jesús como el Cordero Pascual de Éxodo. Pero
De eso estaremos hablando un poquito más la semana próxima. Esta es una introducción para que podamos ver lo que la palabra de Dios obviamente trae, porque la ignorancia va a llevar a muchos a la perdición. Se habla mucho de bendiciones que vienen, y la gente sigue ignorante. ¿Y qué va a pasar? Que el Señor va a venir por su iglesia, como con voz de trompeta va a llamarnos, y solamente los que somos de Cristo vamos a escucharlo. Yo no sé si tú eres de Cristo. Yo espero que sí lo seas. Y si no lo eres, hoy es la oportunidad para ti. Pero Dios te bendiga, Dios te guarde, y yo espero que hayan aprendido algo en esta tarde. Continuaremos porque hay más. La palabra es rica y abundante en enseñanza, y todo está obviamente disponible para ti, para mí, en nuestro contexto. O continúas con la religión o te apropias de la verdad. Es tu decisión. Podemos desaprender para aprender, permitiendo al Espíritu de Dios que sea nuestro maestro. Y Él, en su propia palabra, que les reveló a estos escritores, se explica. No es complicado. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Yo espero que hayan sido edificados en esta tarde. Siempre saco unos minutos para hablar de ese evento maravilloso cuando nuestro Dios viene aquí a su tierra y nos visita. En ese cuerpo perfecto que Él preparó, cumple su ley, porque no hay un ser humano habido por haber que pueda cumplir con su ley. Él lo hizo por nosotros. En ese cuerpo perfecto recibe el castigo de nuestra paz para con Él. Luego en un maldito madero, esclavado y colgado, y su sangre derramada, y su sangre es la que nos redime a nosotros de nuestros pecados. Y el principal pecado de nosotros es nuestra incredulidad. Nos libra de la condenación eterna. Ahora cambia nuestro estatus de ser criaturas que existimos respirando sin vida, a tener la verdadera vida que Él nos da a través de su sacrificio en Cristo. Nos justifica la gracia. Nos justifica, somos justificados delante de reconciliados. Su cuerpo humano muere, su divinidad es eterna. Dios es divino, eterno, único y verdadero. Su cuerpo humano muere, es sepultado, y al tercer día resucita de entre los muertos para ser el primogénito de la resurrección. La resurrección comenzó hace 2000 años, 2 décadas, 4 años, quinto ya comenzó. Y un día Él, como con voz de trompeta, llamará a los que están en su presencia, que han pasado de esta tierra a su presencia. Ellos regresan, cuerpos glorificados son creados para ellos, transformados. Tú y yo, si estamos vivos en ese día, seremos transformados también. Seremos vestidos de cuerpos incorruptibles, que no estarán confinados a la gravedad de esta tierra, para ser transpuestos, quitados, arrebatados y llevados a la presencia de Él, para que su palabra se cumpla, que donde está Él también nosotros estemos. Esto no es Hollywood, no es cuento de hadas, esto es bíblico. 1 Corintios capítulo 15 está claramente ahí. Léelo, percátate por ti mismo, está todo escrito. El primer paso es creer en esa obra de nuestro Dios en Cristo, Redentor. El segundo paso es arrepentirnos. Arrepentimiento es dejar nuestra existencia pecaminosa, respirando sin vida, para comenzar a vivir esa vida que Dios nos da por su gracia, para poder obedecerlo a Él y a su palabra. Tercer paso es buscar un lugar donde te puedas congregar, donde prediquen la palabra de Dios no adulterada. Si no consigues tal sitio, continúa con nosotros, porque desde aquí continuaremos en este camino angosto para continuar hacia la medida y la estatura del único varón perfecto que ha caminado sobre la faz de esta tierra, y su nombre es Jesucristo. Que Dios te bendiga. Si todavía no has dado ese paso de fe, espero que en esta tarde o cuando escuches, deje ese paso de fe, de rendirte al señorío de nuestro Dios en Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.